Sí, como les decía, mi nombre es Arnold Portillo. Me congrego en una iglesia pentecostés no denominacional. Esa es la doctrina que yo traigo. Traigo bien ahora a presentar defensa acerca de este tema, los hermanos del Señor Jesucristo. Y ahora nos encontramos aquí para desarrollar este tema. Esperamos que sea de agrado para todos ustedes. Bien, hermanos, mi exposición va a comenzar con un era de profecía. Vamos a demostrar que se le profetizó a quien nosotros conocemos como María, la Virgen, ¿verdad? Que iba a tener más hijos. En el Salmo 69, versículo 8, nosotros sabemos lo que es un salmo mesiánico. El salmo mesiánico está dividido en 5 diferentes etapas, ¿verdad? Entre la primera etapa encontramos el versículo 8, que nos da la referencia de que a Jesús lo rechazaron sus hermanos y la parte importante, y los hijos de su madre, ¿verdad? Y esta referencia la podemos encontrar con Juan 7, del 3 al 5. Ahí se dice en Juan de que sus hermanos lo rechazaron, y en Marcos 3:21 se dice de que sus hermanos, conciudadanos, sus paisanos también lo rechazaron. Por eso ese versículo es considerado como un mesiánico. Bueno, voy a continuar. El Salmo 69:8 es la promesa que respalda a los hermanos de Jesús. Es un salmo mesiánico, ¿verdad? En Mateo, del 1 al 25, encontramos hermenéuticamente una clara división. Desde el verso 1 al verso 17 encontramos la genealogía de Jesucristo. Desde el verso 18 al verso 25, la introducción legal de Jesús a la genealogía davínica por medio de José. Recordémonos que José es el padre putativo de Jesús para que Jesús tuviera esta genealogía davínica. Bien, entre el versículo 1 al 17 encontramos nombres de los antepasados de Jesús, mencionados solo los importantes, ¿verdad? Solo se van a mencionar los importantes. Y a veces recordando los hermanos de las personas mencionadas, entre el versículo 1 y el versículo 17. Un ejemplo de esto está en el versículo 2, en donde se menciona a Judas, pero también se hace mención de sus hermanos. Adelante encontramos en el verso 6 a David, pero no se mencionan a los hermanos de David. Nosotros sabemos que David tenía hermanos. Bien, avanzando llegamos a la segunda parte de ese capítulo de Mateo 1, ¿verdad? El versículo 18 es importantísimo en esta hermenéutica porque nos dice así, nos dice algo muy importante, nos da una luz acerca de María, y Jesús dice, es importante porque dice, antes de que se consumase el matrimonio. Si nosotros entendemos, José y María ya estaban casados, pero estaban pasando en la etapa de la consumación, no había sucedido. Esta consumación del matrimonio era entre los judíos durante un año. Se casó José y María y tenían que esperar para consumar el matrimonio un año. Si en este año uno de los dos fallaba, ese matrimonio se daba por denegado, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que recordemos el versículo 18 porque dice que el matrimonio no se había consumado. Pregunta, ¿cómo se iba a consumar el matrimonio? Continuemos leyendo. En el versículo 19, José piensa dejar en secreto a María porque dice la Biblia que era justo. En el versículo 20, Dios dirige a José diciéndole que tome a María. En el versículo 21, es un solo pensamiento que une el 22 y el 23, ¿verdad? Y Dios le está hablando a José en el sueño, ¿verdad? Y le está diciendo que le llame por nombre Jesús. El versículo 24, ¿verdad? José despierta de su sueño y obedece lo que Dios le está diciendo en su sueño, ¿verdad? Dios le estaba diciendo del versículo 21 al versículo 23 de que le ponga por nombre Jesús, le da la aclaración de que por qué está sucediendo esto con María y le dice que está profetizado, ¿verdad? En el versículo 24, como ya lo mencioné, José despierta. Cuando José despierta, José obedece a Dios. Si José no hubiese obedecido a Dios, por la ley en la que ellos vivían, lo dice Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 23 y 24, de que María, por haber fallado al matrimonio con José, tenía que morir apiedrada. Pero José obedeciendo a Dios, María vive y adopta al niño y le da la descendencia putativa de la genealogía que se menciona del versículo 1 al versículo 17.
Ahora, en el versículo 24 hasta el final del 25 es un solo pensamiento igual, porque las cláusulas de las conjugaciones lo están diciendo. Solo que entre estas cuatro cláusulas que encontramos el versículo 25 dividiendo las últimas dos cláusulas. Entonces, dice así, la última cláusula del versículo 24 dice de que tomó a su mujer y la conservó virgen hasta que parió y nombró su nombre Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, hemos hablado en este capítulo de la genealogía, desde el versículo 1 al versículo 17. También hemos hablado en lo que en algunas Biblias aparece como la virginidad perpetua, del versículo 18 al versículo 25. El verso 20 sigue siendo importante porque él nos dice, antes de que se consumara el matrimonio, pregunta, y lo vuelvo a recalcar, ¿cómo se va a consumar el matrimonio? Bien, en el versículo 25 encontramos primero dos cláusulas. La primera cláusula es una cláusula negativa, ¿verdad? Comenzando con una conjunción en un adverbio no y un verbo conocer. El verbo conocer es importante, lo vamos a tratar más adelante, es un eufemismo. Y señalando a la esposa de José, porque se está hablando de José con un pronombre, ella, ¿verdad? De hecho, la Vulgata Latina no comienza con la conjunción y, sino comienza con el pronombre él, porque está hablando hermenéuticamente de José, dice, él no la conoció. El Código Real dice, pero se abstuvo de tener relaciones sexuales, ¿verdad? En el comienzo del versículo 25, estamos en el versículo 25, el Código Real dice, pero se abstuvo de tener relaciones íntimas. La Nueva Biblia al día dice, no tuvo relaciones sexuales con su esposa. Dice, la Nueva Traducción Viviente dice, pero no tuvo relaciones sexuales. La Nueva Versión Internacional dice relaciones conyugales. ¿Por qué es importante que yo diga de que estas personas que son profesionales en la traducción semántica y exegética de la Biblia están diciendo esto, ¿verdad? Porque vamos a explicar un eufemismo. Para yo demostrar que Jesús tuvo hermanos, también tengo que demostrar que María los parió. Si no, mi exposición no tendría pies, ¿verdad? Por eso comencé de esta manera. Bueno, voy a continuar. De hecho, la Biblia católica, la latinoamericana, dice relaciones, no dice conocer en el sentido de hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es José, hola, mi nombre es María. No, ahí dice relaciones. La Biblia de Jerusalén en su comentario al versículo 25 de Mateo 1 dice así, voy a leer literalmente, dice, el texto no completa el periodo posterior, y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María. Hermano, ¿estoy hablando muy rápido? Ok. Afirma la virginidad perpetua de María. Pero el resto dice, lo voy a volver a leer para entender el pensamiento, dice, el texto no completa el periodo posterior y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María, dice la Biblia de Jerusalén. Dice, pero el resto del evangelio, así como la tradición de la iglesia, lo supone, no lo afirma, lo supone. Eso es importante, no lo afirma, lo supone. Bueno, cuando hace una referencia acerca de los hermanos de Jesús en el capítulo 12, versículo 43, esto, hermanos, cuando nosotros vemos esta cláusula negativa y nosotros estamos intentando saber por qué en la cláusula negativa se dice de que no la conoció a ella y en otras aparece de que no tuvo relaciones sexuales con ella, tenemos que entender que ese es un eufemismo. Este eufemismo manifiesta una suave y decorosa idea cuya recta y franca expresión serían dura o malsonantes. Por eso se tiene que expresar un eufemismo para respetar a la mujer cuando se está hablando de una relación sexogenital con su marido. Esta construcción gramatical solo se encuentran dos veces en el Nuevo Testamento, Se encuentra en Mateo 1:25 y en Lucas 3:34. Si mi oponente agarrara una concordancia, escribiera conocer, le sacaran todos los versículos en el Nuevo Testamento donde apareciera la palabra conocer, pero sería inválido porque no estamos hablando de un eufemismo. Para que sea un eufemismo tienen que aparecer ciertas cosas en el versículo para tener la misma conjugación gramatical, ¿verdad? Como el esposo, parir, hijo, etcétera. Bien, ¿quién dice eso? ¿Lo digo yo como evangélico? No, lo dice el léxico griego de Alfred Touy. De hecho, Tanger simplemente apoya el léxico griego de Touy, el diccionario Vine, también lo dice James Watson en su diccionario de idiomas de arameo, hebreo y griego, también lo dice la doctora Elsa Talmes en su diccionario
conciso griego, ¿verdad? De hecho, la Universidad de Salamanca, perdón si lo pronuncio mal, la Universidad Católica de Salamanca en España, dice, conocer es un verbo griego que se traduce materialmente en hebreo, conocer, chora, eufemismo, usado normalmente para las relaciones conyugales, dice la Universidad de Salamanca. Solo aparece este eufemismo en el Nuevo Testamento en Mateo 1.25 y en Lucas 1.34. No aparece en ningún otro versículo. Decir que aparece en algún otro versículo de este eufemismo sería una falacia gramatical, una falacia exegética conocida como la falacia de la raíz. Bien, voy a continuar. Esto es la conclusión de la primera cláusula. Es una conclusión negativa. No tuvo relaciones sexuales. Ahora vámonos a la segunda cláusula. La segunda cláusula dice, la segunda cláusula es de tiempo determinado. ¿Por qué de tiempo determinado? Dice la Universidad de Salamanca. Es de sobra conocido el hebraísmo hasta que. Es de sobra conocido el hebraísmo hasta que. Traducido materialmente en griego como hasta que, ¿verdad? Con esto solo significa la relación que se establece en un momento determinado, ¿verdad? ¿Cuál es ese momento determinado? Continúa diciendo, pero presidiéndose de lo que después de él suceda. O sea, no está afirmando que no sucede nada ni está afirmando que va a suceder algo. En honor a la verdad, a los estudiosos que escribieron esto. Bueno, continúa y dice, el comentario de la Biblia de Jerusalén nos dice de que no se afirma la virginidad perpetua en ese versículo, tomado por la Universidad de Salamanca. Bueno, continúo, dice, se cumplió el tiempo del niño nace y ellos no saben qué va a pasar entre José y María. Ellos no saben. Ellos no pueden decir que no pasa nada ni decir que sí pasa algo. Pero aquí es donde entra John E. Mayer. ¿Quién es John E. Mayer? Él es un doctor erudito de la Universidad de Harvard. John E. Mayer, ¿verdad? Y él dice en su libro, Un judío marginal presenta la vida de Jesús en su contexto histórico. Él aclara este punto y los compara. Él aclara el punto y los compara. Él dice, el hasta que en Salmo 110, en 1 Timoteo 1.14, en Isaías 42, del 1 al 4, dice, el hasta que no significa que exista un cambio, dice él. Pero también él dice, y agrega, el doctor católico de la Universidad de Harvard y de Notre Dame, porque también era de Notre Dame, dice, de nombre John E. Mayer, dice y agrega un comentario diciendo, ninguno de los textos prueba que José y María no tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, dice, ¿verdad? Contra, y hace la comparación contra de Mateo 2.14 hasta que, porque hay una cláusula hasta que te avise, entonces sí sucede un cambio. El hasta que tiene una condicional, que cuando esta condicional se cumple, entonces hay un cambio. Él dice en Mateo 1.25, hasta que parir es la condicional. Cuando pare el hijo, entonces hay un cambio, ¿verdad? En Mateo enfoca su texto hacia atrás y hacia adelante para prefigurar y recapitular. Dice John E. Mayer en Mateo 1.25 y Mateo 13.55, dice, la combinación de la afirmación acompañada de hasta que en Mateo 1.25 con la mención de los nombres de la madre de Jesús en un mismo texto, Mateo 13.55, produce la natural impresión que Mateo en 1.25 José tuvo relaciones sexuales con María, de la cual nacieron los hermanos de Jesús mencionados en Mateo 13.55, ¿verdad? Lo que está diciendo John Mayer está diciendo, puesto que Mateo 1.25 no es suficiente para probar ni la virginidad perpetua ni que tuvieron relaciones sexuales después, sino que queda abierto, vamos a ver el contexto de todo lo que el libro de Mateo nos está diciendo. Cuando encontramos lo que Mateo está escribiendo en los demás versículos, podemos decir de que Mateo entendió Mateo 1.25, de que José y María sí tuvieron relaciones sexuales y engendraron hijos, los llamados hermanos de Jesús, mencionados en Mateo 13.55. Este debate es acerca de los hermanos de Jesús. He comprobado cómo proféticamente, ¿verdad? María va a tener hijos. María es mencionada en el capítulo 1 y queda abierta la posibilidad, según la cláusula negativa primaria y la segunda cláusula de tiempo determinada, de que María
puede efectivamente tener relaciones sexuales con José. Entonces dice, a esto agregamos a Marcos 6:3. En Marcos se señala a la madre de los hermanos por nombre. El erudito alemán Rudolf Page, en sus 2 volúmenes a Marcos, católico, erudito, doctor, dice que efectivamente las personas nombradas en Marcos 6:3 son hermanos de Jesús en la carne. Esto lo respalda los otros católicos eruditos llamados Eric F. Wolf y Rainer Reisner, ¿verdad? Que Jesús, al ser hijo mayor de María, él agrega, Jesús al ser hijo mayor de María y de José, porque ellos creen, estos católicos eruditos y doctores creen que Jesús fue el primer y fue el hijo mayor de José y fue el hijo mayor de María, obviamente. Yo no he mencionado primogénito en ningún lado porque existen textos antiguos en donde no aparece la palabra primogénito, ahora que también vamos a ir para allá. Dice, continúa diciendo, solo cuando se combina este versículo con las referencias de Mateo a María y a los hermanos de Jesús mencionados en Mateo 12:46 y con la relativa de los hermanos de Mateo 13:55 y 56, surge lo que estos eruditos llaman una verosimilitud. Dice, la verosimilitud de que según el juicio de Mateo, y aquí está la conclusión de los eruditos católicos universitarios de Harvard, de Notre Dame y en la Universidad de Alemania, y en Estados Unidos también en la Universidad a las Américas. Dice así, José conociera a María después del nacimiento de Jesús y engendraran hijos. Eso es lo que dice. Ahora pasamos al siguiente caso. Bueno, en el siguiente caso yo quiero exponer al Catecismo de la Iglesia Católica numeral 500. Sí, es cierto, lee el 499. El 499 simplemente nos está diciendo los concilios en los cuales ellos van a afirmar lo que en el numeral 500 va a decir. En el numeral 500 simplemente está diciendo de que el catecismo, los católicos hacen objeción a los versículos en el Nuevo Testamento en donde hablan de los hermanos de Jesús y hacen objeción y dirigen explícitamente a Marcos 3, 31, 55, 6, 3. También menciona en 1 Corintios 9, 5 y a Gálatas 1, 19, a Mateo 13, 55, ¿verdad? Dirigiendo, exponiendo todos los versículos del Nuevo Testamento en donde hablan hermanos de Jesús según la carne, no hermanos en la fe, hermanos en la carne, no discípulos, no primos ni parientes, hermanos en la carne. En el griego existe una palabra para primo y existe una palabra para parientes. Dice John E. Mayer que si Pablo hubiese querido darnos a conocer de que Jacobo era primo o pariente de Jesús, hubiera escrito la palabra primo encontrada en Colosenses 4:10, pero no la usó, la que él usó fue la palabra hermano, con la referencia de que es hermano en la carne, ¿verdad? Hijo de María y de José. Eso es lo que estos biblistas católicos están diciendo. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo están diciendo los biblistas católicos universitarios que están avalados por estas universidades. Continúo leyendo y dice, según una expresión conocida en el Antiguo Testamento, y menciona textualmente los versículos del Nuevo Testamento, Génesis 13:8, 14, 16, 29, 15. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ellos están usando un hebraísmo que está aplicado solo a la escritura hebrea, no a la griega, ¿verdad? El eufemismo que ellos tienen que aplicar en el griego y en del hebreo al griego, ellos no lo aplican, pero el hebraísmo que no tienen que aplicar del hebreo al griego, ellos sí lo aplican, ¿verdad? Porque el catecismo termina diciendo, según una expresión conocida y cita los textos. Bien, el diccionario Vine de las palabras expositivas del Nuevo Testamento, dice, ¿verdad? Hijos de la misma madre. En el numeral 3 del diccionario Vine, cuando usted busca ahí, hermanos, ellos dicen el numeral 3, dice hijos de la misma madre, y da la referencia textual del Nuevo Testamento, Mateo 13:55, primera de Corintios 9:5, Gálatas 1:19. Precisamente los mismos versículos que el catecismo de la Iglesia Católica está negando, ¿verdad? El diccionario Vines está diciendo, no, espérese, catecismo, espérese ahí un momento. Ese hebraísmo usted no lo puede aplicar al griego, porque el griego es una lengua, lo voy a leer, dice, esta palabra
tienen una cognatura eugarística. En la mayoría de las demás lenguas semíticas se constatan unas 629 veces en el hebreo griego. No se puede pasar al griego, se tiene que sostener en el hebreo, no se puede pasar al griego, no pueden usar el griego porque el griego es un idioma semítico. Y el griego sí tiene las palabras para identificar a los parientes, a los hermanos y a los primos. En el griego podemos encontrar en Colosenses 4:10 la palabra primos. En Marcos 6, 3 y 4 podemos encontrar las dos relaciones. En Marcos 6 podemos encontrar la palabra hermano y en el versículo 4 podemos encontrar la palabra pariente, ¿verdad? Entonces, si los hermanos de Jesús hubiesen sido parientes, en el versículo 3 hubiera aparecido la palabra parientes, pero no apareció la palabra parientes. También encontramos la palabra, la que estamos debatiendo ahorita, adelfos, que obviamente aparece en Mateo 13:55. Dice, a esto le vamos a agregar, ¿cuánto me falta, Wilfred? 4:10, 4:11. 5 minutos llevas, faltan 4, casi 4. Ok, entonces tenemos el testimonio patrístico, ¿verdad? Josefo Flavio, en su libro número 20, titulado 9, en el numeral 200, dice, el hermano de Jesús, Jacobo, hablando de San Ignacio, dice, Simeón, según después de hermano de nuestro Señor, ¿verdad? Dice, Jacobo, el hermano del Señor, sucesor con los apóstoles del gobierno de la iglesia, lo llaman el justo. Aparece Jacobo el justo, porque tenemos que Jacobo el menor y Jacobo el justo, y lo está diciendo José. También tenemos a través de Vidal Manzanero, dice Egésipo, Tertuliano, Ireneo de Alejandría, Tertuliano de Cartago y Eusebio de Cesarea, todos antes de la solución de Epifanio y de Jerónimo, dicen y creían que eran hermanos de Jesús en la carne, ¿verdad? Ahora, dice John E. Mayer de que según el testimonio de Mateo y de Marcos, el testimonio de Epifanio y de Jerónimo se caen al suelo, tienen base. Dice el testimonio que la solución de Epifanio, que los hermanos de Jesús eran hermanastros, viene de un evangelio apócrifo, del evangelio de Santiago, completamente distorsionado, inexacto en las cosas de los judíos, y el católico erudito desacredita el evangelio de Santiago, porque es apócrifo. Entonces, para terminar, el último argumento es el osario de Jacob, hijo de José, ¿verdad? Es un argumento arqueológico, el osario de Jacob, hijo de José. ¿Por qué fue muy debatido Porque dice hermano de Jesús, ¿verdad? Por eso solamente. Pero lo que dicen los eruditos es que se le agrega hermano de Jesús porque Jesús era muy importante en aquel tiempo, ¿verdad? Para señalar. Y para terminar, Jacobo el menor murió en el año 62. Jacobo el mayor en el año 44. Y Jacobo el justo, el hermano de Jesús en la carne, dice de Jerusalén, de Alejandría, y Eusebio, que murió en el año 69, ¿verdad? Entonces, me faltan, ¿qué? ¿2 minutos? 2 minutos. Bien, hermano, entonces yo creo de que me apresuré un poquito, pero espero yo que mi oponente haya entendido muy correctamente lo que le he dicho y me haga una exposición de su fe y pues deje la refutación para el tiempo de refutación. Creo que es todo, hermanito Wilfredo. Aquí voy a terminar yo. Hermano Elmer Scott, ¿nos podría presentar al próximo expositor, por favor? Rodrigo Andrés Calvo, ex protestante, un tipo que no faltaba a las vigilias, la escuela dominical, la escuela, era una persona dedicada al evangelio, pero cuando leyó el catecismo, lo perdimos. Bueno, lo primero que quiero anotar, sin ánimo de refutar, pero yo quiero recordarle a Arnold que el tema es los hermanos de Jesús, no la virginidad de María. Y se gastó casi 20 minutos hablando sobre la virginidad de María. Con mucho gusto, en otra ocasión tratamos ese tema, pero
Hoy vamos a tratar, o por lo menos yo voy a exponer sobre el tema bíblico de los hermanos de Jesús. Vamos a ser un poquito más específico. Si quieren la refutación, sí aplicamos algo de la virginidad de María. Pero por ahora entonces vamos a mirar. Lo primero que vamos a analizar es el aspecto del término unigénito y primogénito. Obviamente, Jesucristo es el unigénito de Dios. Resulta que la Iglesia Católica y el pueblo judío entiende qué es un primogénito. Por fuera de la Iglesia se entiende o entienden que primogénito es el primero de varios hijos. Esto no corresponde a la realidad del judaísmo. Ok. Porque, por ejemplo, el primogénito se refiere a aquel hijo que recibe la herencia y las bendiciones. No es el primer hijo en nacer de varios. Un ejemplo. Dice así Génesis 25, del versículos 25 al 26. Dice, salió primero rubicundo todo él como una pelliza de Salea y le llamaron Esaú. Después salió su hermano cuya mano agarraba el talón de Esaú y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando lo engendró. Y ahora, siguiendo el versículo 29, 24 al 29, bueno, vamos a mirar lo que dice así. Una vez Jacob había preparado un guiso, llegó a Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo de eso, porque estoy agotado. Por eso se llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. ¿Qué le estaba vendiendo entonces? ¿Qué le estaba pidiendo Jacob a Esaú? ¿Que le vendiera el derecho de decir que nació primero? No. Lo que le estaba pidiendo es que le vendiera la bendición, la herencia. Dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Júramelo ahora mismo, y se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Entonces, ya con este versículo, con este pasaje bíblico, nos damos cuenta, pues, lo que en realidad es un primogénito. No es el primero de varios hijos, sino es específicamente el que recibe la bendición y la herencia. Ahora, a ver. Voy a mirar otra cita por acá. Éxodo 4:23. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto, pero como tú no quieres dejarte partir, mira que yo voy a matar a tu hijo primogénito. Es cuando Moisés le dice al faraón sobre esta advertencia, y resulta que Faraón solo tenía un hijo. Entonces, si Dios le dice que va a matar a su primogénito y Faraón tenía un hijo, pues tenemos que entender que primogénito no es el primero de varios hijos. Hay otras citas así, por ejemplo, en Zacarías 12:10, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre un primogénito. O sea, es unigénito y primogénito a la vez en Zacarías 12:10. Vemos que es un solo hijo que es primogénito. Para no extenderme en tanto del primogénito, creo que ya hay suficiente exposición al respecto. Vamos a encontrar, bueno, está la palabra Delfos para los hermanos, ¿sí? Y obviamente, pues, la palabra Delfos que encontramos en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Entonces, pues ahí, pues cualquiera se podría pensar que esos son los hermanos de Jesús, pero ahí hay dos problemas graves.
El primero es que supuestamente hay un hijo de José que se llama José. Eso es antijudío y antibíblico. Como en la Biblia ustedes buscan el apellido de Jesús, no existe ni en ningún judío de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el siglo I los judíos no utilizaban apellidos. Se llamaban José, hijo de la persona, Yeshua o Jesús, Yeshua bar Yosef, o sea, Jesús, hijo de José. Ese era como el apellido. Pero no existía un José, hijo de José. Eso es totalmente antibíblico, precisamente porque no existían los apellidos. Obviamente, se omitía este asunto de ponerle al hijo el mismo nombre del padre para evitar esa confusión. No existía Joseph bar José, no existía José, hijo de José, y no hay ningún versículo de la Biblia que avale que un padre tenía el mismo nombre de su hijo. Eso no es así. Por otro lado, tenemos, en Hechos 12, 21, 22, 21, o bueno, la cita donde dice que Pablo tuvo más de 500 hermanos. Entonces, pues, si Pablo tuvo 500 hermanos, pues la mamá era una especie de conejo o algo así moderno, pero sabemos que eso es imposible. Ahora, ya mirando un poquito libros de verdad, de erudición, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, ya les voy a mostrar, tenemos este libro que es El mundo en que vivió Jesús. Este es el ámbito social. Estos son eruditos que hacen este tipo de cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, el 1.1 dice la familia. Los etnógrafos distinguen tres tipos de familia: la matriarcal, el patriarcado y el fratriarcado. En este último, la autoridad la ejerce el hermano mayor y se transmite, al igual que el patrimonio, de hermano a hermano. Podemos ver algunos rastros de la institución del levirato. En la venganza de los hijos de Jacob, al ultraje hecho a su hermana Diana, en Génesis 34, y en el papel desempeñado por Labán en el arreglo del matrimonio de su hermana Rebeca. Matriarcado es una forma de familia. Bueno, no nos interesa el matriarcado. Vamos aquí. Con todo, la historia de nos muestra que la familia israelita en tiempos de Jesús era patriarcal. El término propio para designarla es casa paterna, betaf. ¿Ok? Las genealogías siguen siempre una línea paterna. A las mujeres solo se les nombra excepcionalmente el pariente más cercano por línea colateral, que es el tío paterno. Bueno. La familia se compone de aquellos elementos unidos tanto por lazos de sangre como por la comunidad de habitación. La familia es una casa, y fundar una familia se dice construir una casa. Por ejemplo, la familia Jacob agrupa 3 generaciones. Esto se aplica a la confusión de algunos en torno a la familia de Jesús, cuando en el Evangelio de Mateo se nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Mateo 13, del 54 al 56. La idea de hermano es, pues, mucho más amplia que la idea que tenemos hoy en el día en Occidente, ya que no se limita a los hermanos carnales. Se trata de todos los miembros del mismo clan, o sea, del betaf. Incluso los siervos y los extranjeros y las viudas y los huérfanos que viven bajo la protección del jefe de familia pertenecen a ella. Como el término familia en nuestras lenguas modernas, el término bet, casa, es lo suficientemente elástico para comprender incluso al pueblo entero. Por ejemplo, Betlem, Betlem, casa de pan, ¿sí? Que es el lugar donde nació Jesús. Israel es considerado como la casa de Jacob o la casa de Israel. Entonces aquí vemos
cómo todo se organiza bajo el Betaf. Y a todos los que eran parientes, bueno, estaban bajo ese Betaf, eran hermanos, incluso por tribus se organizaban también. Entonces, todos los que eran hermanos de la tribu de Leví, o sea, que estaban bajo la tribu de Leví o la tribu de Benjamín, todos entre ellos se llamaban hermanos. Y en el ámbito nacional también se llamaban hermanos. Esto es un libro, se llama El mundo en que vivió en Jesús, aportes de la arqueología y de la historia, ¿sí? Del señor Lancaster Jones, que creo que él mismo citó, mi hermano citó. Entonces, pues aquí, para los que quieran consultar el libro del mundo en que vivió Jesús. Bueno, seguimos aquí entonces por las genealogías. Vamos a mirar algo de las genealogías. Como ya les dije, resulta que las genealogías nos muestran quiénes son los familiares de alguien. Y en este caso encontramos en Mateo y en Lucas 3:23 las genealogías de Jesús. En esas genealogías se muestran hermanos, ¿sí? De ascendientes de Jesús. Pero a la hora de llegar a Jesús mismo, no se nombra hermanos. Por ejemplo, Mateo 1, versículos 15 y 16, dice, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Jacob, Jacob fue padre de José, esposo de María, de quien nació Jesús llamado Cristo. Y ahí termina. No dice, y sus hermanos fueron José, fueron Juanito, Pepito, Perencejo, no lo dice. Dice que se acaba con Jesús. Por otro lado, vamos a Lucas 3:23, dice, Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó para el hijo de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janai, hijo de José. O sea que aquí habla de Jesús, pero no se menciona por ningún lado los supuestos hermanos de Jesús. Y eso que es la genealogía. ¿Ok? Y si estamos hablando de que la genealogía es paterna, y bueno, pues nos habla el mismo Arnold reconoció que es una genealogía de José, pues si los hijos son de José, pues deberían aparecer en esa genealogía. No aparecen en ninguna de las dos genealogías. ¿Ok? De hecho, en ningún texto bíblico, pues digamos que se avala esto de los hijos de María como tal, en la carne. Ahora, vamos a Génesis 13:8 y a Génesis 14:2 para demostrarles el punto de vista claro, bíblico, de la concepción de hermanos y que son familiares. Génesis 13:8 dice, dijo pues Abraham a Lot, no haya disputa entre nosotros, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Entonces Abraham le dijo a Lot que eran hermanos. Pero si vamos a Génesis 14:12, dice, apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, Lot, el sobrino de Abraham. Entonces aquí, y resulta que estamos utilizando pues el hebreo, y resulta que acá, el griego, porque esto es tomado de la Vulgata. Y aquí entonces vemos cómo en un lado se le llama a Lot, hermano de Abraham, que es Génesis capítulo 13:8, anótenlo bien, y en Génesis 14:12, o sea, un capítulo después, se le llama sobrino. Aquí vemos la amplitud del betaf, ¿vale? Ahora, sigamos bueno, hay otras acepciones de hermanos que no las voy a tocar aquí. Vamos a mirar aquí. Bueno, no hay ningún versículo bíblico que diga que son hijos de María en la carne, no lo hay. Solo habla de hermanos de Jesús, por lo cual sabemos que pertenecían al Betaf, pero nada más. Ahora, vamos a mirar.
Bueno, a ver, a escoger cositas y temas para hablar. De las relaciones, pues eso no tiene nada que ver. El verbo yadá, eso pertenece a un tema de la virginidad de María. Y bueno, ahora vamos a ver la otra forma de argumentación, que son argumentaciones muy básicas. Gracias. Bueno, entonces, vamos entonces a mirar la lógica bíblica un poquito para entender, porque es que si nosotros no entendemos la cultura judía, podemos caer en este tipo de errores. Vamos a Génesis capítulo 16, versículo 11, por favor anótenlo. Dice así: y el ángel de Yahvé, ¿sí? Y le dijo el ángel de Yahvé: mira que has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. ¿Ok? Y entonces dice, ahora miremos cuando Dios le dijo a Abraham que Sara, su mujer, iba a dar a luz. ¿Cuántos y cuáles hijos le prometió Dios a Sara? ¿Ok? Lo primero, el primer título fue Agar. Le dijo que tendría un hijo. Pero a Sara también le dijo, en Génesis 17:9, respondió Dios: sí, pero Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y de su posteridad. Vemos que tanto a Agar como Sara se le prometió un hijo y tuvieron un hijo. ¿Sí? Eso está muy claro. Vamos siguiendo. Vamos pasando por la Biblia, por toda la Biblia, para entender la mentalidad judía y el carácter de Dios. Jueces capítulo 13, versículos de 2 al 4. Dice: había un hombre en Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo: mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a un hijo, ¿sí? En adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro. ¿Ok? Y el ángel, bueno, cuando el ángel le prometió a Manoah que tendría un hijo, pues ¿cuántos hijos tuvo? Uno solo. ¿Cómo se llamaba? Sansón. Listo. Ahora, vamos a otro ejemplo. Manoah no tuvo más hijos. Vamos a otro ejemplo, que me van a decir, no, es que eso puede ser del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no es así. Resulta que si vamos a Lucas capítulo 1, versículos 13, ¿sí? Dios le anuncia a Zacarías que su esposa Isabel, o sea, la prima de María, iba a dar a luz un hijo. ¿Cuántos hijos le prometió a ellos y quiénes fueron? Dice Lucas 1:13, el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Y solo tuvo un hijo, Juan. Dios no miente ni se arrepiente. ¿Ok? Por otro lado, muchos dirán, no, pero es que a Juan iba a tener el nombre, bueno, que Zacarías iba a ser hijo de Juan y que le iban a poner Zacarías por el tema del nombre, pero eso lo hicieron sus parientes, o sea, metiches. En la Biblia, el encargado de poner los nombres es el padre, y por eso el padre recuperó el habla y le puso Juan, no le puso Zacarías su mismo nombre. Vale, bien, vale. Ahora, vamos ahora a Mateo 1:21. Dice así: el ángel le promete a José, bueno, se le apareció a José y María por separado, y dice que les anuncia un hijo. Dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. O sea que sí, tuvo un solo hijo,
Esa es la promesa, eso es lo que enseña la Biblia, es el carácter de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Lucas 1:31 dice, y concebirán en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Se mantiene la misma lógica del ángel. Si decimos que no, entonces estaríamos diciendo que el ángel estaba distraído, ¿sí? Que se le olvidó dar la razón, ¿sí? Porque la razón completa sería, no, es que vas a tener un hijo y después vas a tener otros 800 más, otros 5 más, pero eso no lo dice la Biblia. En la estructura judía de la Biblia nos muestra cómo es cuando Dios promete un hijo, solo hay un hijo, no hay nada más. Lo demás es cháchara. Ahora, lo señal, bueno, ok, por otro lado, pues yo sí puedo decir que María, sí, digamos que María tuvo más hijos, así lo enseña Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, pero ¿qué tipos de hijos son? No son hijos carnales, son hijos en adopción. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, a los hijos de María, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Desde ese punto de vista, pues yo también soy hijo de María y hermano de Jesús. Jesús es mi hermano mayor por adopción. Y eso está muy claro, claro. O sea, Jesús también tiene hermanos. Yo soy hermano de Jesús, porque la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados, ¿sí? Por el Padre gracias a Jesucristo. Entonces, si vamos a hablar de que Jesús tuvo más hermanos, sí, tuvo más hermanos. Todos aquellos que hemos creído en Jesús somos hermanos de Jesús, pero no somos parte del Betab de Jesús, que es muy distinto. Yo creo que con eso por ahora es suficiente, y pues bueno, ya en la refutación veremos si hablamos de la virginidad de María y esos asuntos, pero lo que quería yo enfocarme era específicamente sobre los hermanos de Jesús, lo que enseña la Biblia sobre la estructura de los hermanos, de cómo es las promesas de Dios, sobre la genealogía, cómo se marcan en las genealogías los hermanos de los personajes importantes y cómo estos supuestos hermanos de Jesús no aparecen en ninguna genealogía. Ahora, pues si seguimos, pues por por adopción, como ya les digo, pues listo, vale. Entonces voy a terminar para mostrar que sí, que nosotros los creyentes somos hermanos de Jesús. Y lo voy a leer en el Salmo 45. Perfecto. Muy bien, vamos a mirar. Dice 45:8. Mirra y aloe y casia son tus vestidos, desde palacios de marfil laudes te recrean. Hijas de reyes hay entre tus preferidas, a tu diestra una reina con oro de Ofir. Escucha, hija mía, pon atento tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey se prendará de tu belleza, él es tu señor, póstrate ante él. La hija de Tiro con presentes y los más ricos pueblos recrearán tu semblante. Toda espléndida, la hija del rey va adentro con vestidos de oro recamados, con sus brocados, es llevada ante el rey. Vírgenes tras ellas, compañeras suyas, donde él son introducidas. Entre el alborozo y el regocijo avanzan al entrar al palacio del rey. En lugar de tus padres tendrás hijos, príncipes los harás sobre toda la tierra. Esto es el cumplimiento de que vemos en Apocalipsis 12, 17. Y dice, logré yo hacer tu nombre memorable por todas las generaciones y los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Bien. Primeramente hay algo que yo le quiero explicar a mi hermanito Rodrigo Calvo. Nosotros entendemos lo que es una hermandad por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí nosotros no estamos hablando de una hermandad, estamos hablando de los hermanos de Jesús en la carne. Para yo demostrar los hermanos de Jesús en la carne, tuve que demostrar que efectivamente María, según el Salmo 60,
9:8 profetizó que la mamá de Jesús iba a tener más hijos, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Juan 1, en Juan 1:14, permítame, en Juan 7:5, de que los hermanos, Juan 7:5 dice de que los hermanos de Jesús, haciendo diferencia de los hermanos y los discípulos, no creían en Jesús, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una referencia clarita. Otra cosa que el hermano dijo, él habló acerca de Juan 1:14. Bueno, Juan 1:14. ¿Está haciendo una seña? Sí, ya, es que no había activado tu audio, es que me toca estar cambiando el audio manualmente en la transmisión. Pero ya lo cambié, ya está activado, dale. Entonces, el moderador me puede comenzar el tiempo, ¿no? Sí, por favor, Wilfred, si le puede reiniciar el tiempo a Arnold. Hermanito Wilfred. Vamos a reiniciar el tiempo a Arnold. Sí, permítame, hermano, estoy un poco incómodo aquí. No porque había activado el micrófono, es que me toca un cambio manual de audio. Entonces no lo había Ahora hecho. sí, hermano, se lo voy a reiniciar. ¿Usted Vale. me dice está? Sí. Ok, listo, hermano, adelante. Ready? Ok. Let's go. Perdón. El hermanito Rodrigo está mencionando y está haciendo una... Bueno, quiero decirlo, falacia apresurado, pero yo no le niego a él que nosotros somos hermanos en la fe según Cristo Jesús, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando aquí son hermanos de Jesús en la carne, hijos de María y de José. Yo he demostrado de que según el Salmo Mesiánico 69:8 está profetizado que la mamá de Jesús iba a tener más hermanos, ¿verdad? Y esto está constatado en Juan 7:5, en donde dice, y hace la separación Juan en el capítulo 7 de sus discípulos y de sus hermanos, y dice que sus hermanos no creían en él. Versículo número 1. También Rodrigo habla de Juan 1:14, ¿verdad? Pero Juan 1:14 hablando de unigénito y primogénito. Bueno, yo no hablé de primogénito porque la verdad que las copias más antiguas no mencionan primogenitura, ¿verdad? Pero él, a hablar de una primogenitura, él mencionó el ejemplo de Génesis entre Saúl y Jacob, su hermano, y dice que vendió como la bendición, dice él. Por eso él vino a ser primogénito. Bueno, yo le recuerdo el mismo versículo que él escogió acerca de Juan 1:14, pues yo le voy a agregar el 18:3, el 16:18 y el 4:9. Ahí no hablan acerca de más que todo de la naturaleza, sino habla de la singularidad, Esto significa de que Jesús fue unigénito del Padre, primogénito de María, puesto que el hermano Rodrigo dijo de que primogénito no necesariamente significa de que pueda tener más hermanos, pues yo le digo necesariamente sí, la Biblia nos está enseñando de que Jesús efectivamente tuvo más hermanos en la carne. Bien, de hecho, ¿quién fue? Josefo Flavio dice de que Jesús tenía hermanos en la carne y de hecho menciona a un tío. Egesipo da testimonio de que Jesús tenía hermanos en la carne e incluso menciona a Jacobo y a Judas, ¿verdad? Dice que son hermanos en la carne. Tertuliano dice que son hermanos en la carne. Ireneo de Lyon dice que son hermanos en la carne. Clemente de Alejandría dice que son hermanos en la carne, ¿verdad? Tertuliano de Cartago, Eusebio de Cesarea dice que son hermanos en la carne. Y no solo dice que él tenía hermanos, también dice que tenía tíos. Pero ahora, si nos vamos al contexto de Marcos 6:3, Marcos 6:3 nos está diciendo que tiene hermanos. ¿Verdad? Mateo 3:55 nos está diciendo que tiene hermanos. Y según el historiador católico, el doctor, permítame un momento, el doctor Rudolf Page dice de que eran hermanos en la carne, hablando de Marcos 6:3, porque hace la completa diferencia. Dice John M. Mayer de que en la Biblia no encontramos ningún solo versículo que relacione los hermanos de Jesús a primos de Jesús. De hecho, él dice que en Mateo 12:46 dice, cuando Jesús está hablando y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de Dios? Dice él,
erudito católico, John Mayer, que si nosotros le ponemos ahí la palabra primo, dice, entonces le perdemos completamente el sentido de la Biblia. Entonces Jesús diría, ¿quiénes son mi madre y mis primos? No, nosotros somos hermanos, junto con Jesucristo. Entonces, no podemos hacer eso. John Mayer dice, y refuta la solución de Epifanio, la solución de Jerónimo, ¿verdad? Con el estudio que yo acabo de expresar, de exponer acerca de ellos. También el hermano Rodrigo dice de que poner el mismo nombre al hijo es no se puede, no se puede y no se puede, dice. Bueno, en Lucas capítulo 1, versículo 58, él mismo lo mencionó, dice que la gente le iba a poner el mismo nombre al que ahora conocemos como Juan, le iba a poner de nombre Zacarías. Ahora, el hermano Rodrigo hace una mención apresurada diciendo, metiches, ellos lo iban a hacer. No, si nosotros nos vamos al contexto de lo que es el judaísmo, la historia cultural del judaísmo, nada les impidía a estos metiches de ponerle el nombre de Zacarías. Por eso es que que Zacarías pudo hablar, que Dios le brindó la oportunidad de hablar a Zacarías y le puso por nombre Juan, ¿verdad? Como tenía que ser. A Mateo 12:46. También dice, ok, la genealogía de la que él habla, él dice, bueno, si es la genealogía de José, tenían que aparecer todos sus hijos. No, en la genealogía de Mateo 1:46, del verso 1 al versículo 17, se menciona la genealogía davídica a través de José para Jesús, no para Jacobo, no para Simeón, no para Simón, no para ninguno de sus hermanos que nacieron después de él, ¿verdad? No está diciendo eso. Lo que está diciendo la genealogía, si lo estudiamos hermenéuticamente, es que la genealogía davídica estaba siendo putativa a través de José para Jesús. Está hablando de Jesús. La importancia de Mateo en su versículo 25 era expresar primeramente que la profecía se había cumplido, de que María la Virgen había dado a luz, ¿verdad? Esa es una. Y lo más importante para él era terminar con el Señor Jesucristo naciendo de una mujer, según la profecía. Eso es lo que Mateo está diciendo, eso es lo más importante para él. Ahora tenemos Ejésipo Avala en la carne, ya lo mencioné. Bueno, Génesis 13:8 dice él. Bueno, yo le expliqué a él, le mencioné los nombres de los eruditos y de los diccionarios, le expliqué a él que Génesis 13:8 tiene un hebraísmo. ¿Por qué? Porque es una lengua antigua, no es tan rico en palabras como para decir hermano, primo y pariente, no, entonces tienen que usar la misma palabra según el contexto. ¿Quién lo dice? El diccionario Vine dice que según el contexto te va a decir si en este caso Lot y Abraham son hermanos o son primos. Bueno, dice la Universidad de Salamanca, avalando el comentario del diccionario Vine, de que esta palabra de hermanos que aparece en Génesis 13:8 dice de que aparece hermanos por el convenio que ellos hicieron una hermandad de tú vete por aquí y yo me voy por aquí, puesto que el contexto está aclarando que es un sobrino, ¿verdad? Eso también refutado en eso, dice Mike que los hermanos sobrino que se hizo. Ajá, por el convenio que se hizo, lo acabo de decir. Dice la genealogía, claro, es de Jesús, no es de José, ya lo mencioné. En Hechos 1:4, en Hechos 1:4-14, perdón, el versículo 13 del capítulo 1 de Hechos menciona a todos los discípulos de Jesús. Y el versículo 14 termina haciendo la diferencia, diciendo, estaba su madre. Los diccionarios dicen que tiene que aparecer la referencia del Padre para que sean hermanos en la carne. Hechos, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Versículo 14 menciona, estaban con ellos su madre y los hermanos de él. Hermanos en la carne con la mención de la madre. Dice el erudito, otra vez, John Mayer, dice, es importante cómo en
cómo en el Nuevo Testamento aparecen los hermanos de Jesús según la carne con la referencia de uno de los padres, en este caso de María. Es importante y es de recalcar y de remarcar cómo es que los hermanos de Jesús aparecen siempre con la referencia de la madre, los hermanos en la carne, haciendo la diferencia entre los hermanos en la fe, los hermanos espirituales y los hermanos en la carne, ¿verdad? No es que María tuvo 500 hijos o que va a tener un montón de hijos, no, es que tenemos que diferenciar entre el griego y el hebreo, y entre el griego cuando está hablando acerca de los hermanos en la fe, cuando está hablando acerca de los hermanos en la carne. Yo le dije a él de que los diccionarios, le mencioné los nombres, el hebraísmo, ¿verdad? ¿Qué se menciona? Permítame, se lo voy a, dice así el diccionario Van, hermanos, esta es la palabra que tiene una conjetura eucarística en la mayoría de las demás lenguas semitas, como lo es en hebreo. No la puedes usar en griego, porque griego tiene una palabra para parientes y para primos. Dice el doctor, permítame, Eric Wolf, dice, si Pablo quisiera, Eric F. Wolf, por si estás escribiendo, dice, si Pablo quisiera haber dicho de que Jacobo era primo de Jesús, hubiera escrito la palabra anepsios y no adelfos. Si Pablo quisiera darnos a entender de que Jacobo era pariente de Jesús, hubiera escrito la palabra Signesis, ¿verdad? 5 minutos, gracias. Pero no, lo que Pablo escoge para darnos a entender de que es un hermano en la carne es adelfos, ¿verdad? ¿Qué más dijo? Permítame regresar. Dice Hechos 13, ahí está, dice, bueno, vamos a hablar de Jueces. Jueces 16:13 dice bien clarito, ya sé la diferencia. Parientes, ¿verdad? En la traducción de la Vulgata viene a venir a nuestro idioma vernáculo ya traducido y dice, hermanos y parientes vinieron a enterrar a Sansón. Hace una diferencia entre los hermanos y los parientes de él, ¿verdad? Ahora, no puedes usar las mismas reglas del griego y aplicarlas al hebreo. No puedes hacer eso. Cuando haces eso es cuando, por ejemplo, yo ya mencioné, el numeral 500 lo está haciendo y está mezclando lo que en el griego está y lo está asimilando con lo que está en el hebreo. Eso, dice el diccionario Vine, que no se hace. Eso dice que no se hace. ¿Qué más dice? Dice Mateo 1:21, dice, un hijo y salvará a su pueblo. Un hijo, el Salvador, ok. Dice, dijo mi hermano Rodrigo, de que Mateo 1:21 dice ahí, un hijo, y por lo tanto va a tener un hijo que va a salvar a su pueblo, ok. Nosotros creemos en un Salvador. No creemos que Jacobo nos salvó. No creemos que ninguno de sus hermanos en la carne es Salvador. Nosotros no creemos que nadie más es Salvador. Ahí dice, uno, porque él es el que está profetizado que van a ser de la virginidad. Según, permítame recordar quién fue, Papías, creo que dice, de que según, no, permítame corregir, creo que no fue Papías, me perdona si le mencioné Papías. Dice de que según iba a tener un solo hijo, María, en su virginidad. Obviamente, cuando tenga su hijo va a perder la virginidad. No va a tener a Jacobo en ninguna virginidad. Solo existe una virginidad. Y Jesús la rompió en María. Por eso dice, tendrás un hijo y serás Salvador. Nosotros no creemos en otro Salvador, ¿verdad? Solo creemos en un Salvador que fue profetizado a través que fue profetizado su nacimiento a través de la Virgen. Un solo Salvador, no creemos en dos Salvadores que rompiera dos virginidades. O sea, no, nosotros no creemos de que María es virgen y va a tener a Jesús y luego va a seguir siendo virgen y va a tener otro hijo. No, ahí lo que está diciendo en Mateo 1:21 dice de que un solo hijo va a nacer de la virginidad de María, la cual fue profetizada en Isaías, ¿verdad? Ahora él está usando Apocalipsis 12:17 y lo está mezclando con Salmo 45. Ahora, si a eso nos vamos, entonces yo le podría decir, fue ella la que salió volando para el desierto, ¿verdad que no? Entonces, una cosa es el arca de la alianza, otra cosa es María, la esposa de José, ¿verdad? Porque Apocalipsis eso es lo que dice. Entonces, no dijo nada más el hermano Rodrigo. Creo que he abarcado todo lo que él dijo. Solo le quiero recordar
en esta refutación de que Jacobo el Menor, dice la enciclopedia británica y la enciclopedia católica, que murió en el 62, y dice que Jacobo el Mayor murió en el 44. Dice la enciclopedia británica de que Jacobo el Justo, según Eusebio de Cesarea, da testimonio de que le pusieron, de que le llamaban el Justo porque él era uno de los que dirigía la iglesia junto con los apóstoles porque no era apóstol, dice y da el testimonio de Egésipo de Jerusalén, de Clemente de Alejandría, y Eusebio dicen que murió en el año 69. Aquí tengo yo 3 Jacobos, 2 apóstoles y 1 hermano de Jesús en la carne mencionado. Entonces yo creo que... ¿Cuánto me queda, Wilfred? Te quedan 40 segundos. Bueno, yo creo que ha abarcado todo lo que dijo el hermanito Rodrigo en esta. Si yo dijera algo más, pues ya sería nomás reencalcar lo que yo ya dije. Entonces hasta aquí es suficiente. Bueno, comenzando con lo que María salió al desierto. Sí, salió al desierto. La Biblia narra que se fue con José 3 años a Egipto. Entonces sí, nació, sí, salió al desierto. Ahora, vemos que no hay una sola cita, mi hermano no pudo dar una sola cita donde diga hijos de María. Da Salmo 69:8, que es muy interesante verlo, porque él asegura que es un salmo mesiánico, pero pues si nosotros leemos, realmente no creo que sea muy mesiánico. Vamos al versículo 5, o sea, supuestamente el que está hablando Jesús, es Jesús. Dice 69:5, tú, oh Dios, mi torpeza conoces, no se te ocultan mis ofensas. O sea que Jesús, según este versículo, es torpe y ofende a Dios. Voy a ponerle una versión más clara. Okay. Entonces yo no le veo como mucho de mesiánico a este salmo. Dice, bueno, este dice en el 6, oh Dios, tú sabes lo torpe que he sido, no se te ocultan mis pecados. Dice en adelante, pero que no queden defraudados por mi culpa los que esperan en ti, Señor Todopoderoso, que no se avergüencen por mi culpa los que buscan Dios de Israel. Dice, pues por ti sufro insulto y vergüenza sobre mi rostro. Soy extranjero para mis hermanos, un extraño para los hijos de mi madre. Sí, pero los hijos de mi madre, pero aquí esto no quiere decir que esta es María y que él es Jesús. Dice que es un extranjero para sus hermanos, o sea que no lo consideran de la Betá. Vamos al versículo 10, dice, me desvelo por defender tu templo y el insulto de los que te insultan cae sobre mí. Cuando me mortifico con ayunos me insultan, cuando visto con sayal se burlan de mí. Sentados a la puerta me critican los que dedican refranes burlones mientras beben vino. O sea, yo aquí no le veo realmente algo mesiánico porque la Biblia no enseña en ninguna parte del Nuevo Testamento que Jesús sea torpe, que Jesús se haya vestido de sayal. Creo que es una mala interpretación. Para que un salmo sea mesiánico, tiene que estar confirmado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Por el hecho de que diga simplemente los hijos de mi madre, no quiere decir que eso sea un salmo mesiánico. No. Tiene que estar confirmado en los evangelios, si no, es una eisegesis. Por otro lado, vamos aquí a Apocalipsis, bueno, esto ya el Salmo 69. Lo de los primos, pues el asunto de los primos solo aparece en Colosenses 4 y es entendible. ¿Por qué? Porque Pablo le escribe a un pueblo de Colosas, de Chonai, la actual Turquía, los cuales eran gentiles o paganos, no eran judíos, entonces tenían otra cultura y sí, obviamente hablaban de primos y de otro tipo de parientes, pero el hecho de que esté en griego o en hebreo no le quita la mentalidad judía. O sea, los textos de la Biblia que fueron escritos a pueblo judío, sí se habla de hermanos, de la Betá, ¿ya?
Cuando se habla de a pueblos paganos, recuerden que Pablo, los de Colosas, los de Éfeso, no eran judíos ni tenían mentalidad de judíos. En cambio, hay otros lugares donde había comunidades judías griegas, o sea, que tenían la tradición griega y que eran judíos, como Pablo, que era nacido en Tarso, Sicilia, ¿ok? Entonces, en ese aspecto sí se aplicaba la hermandad en los términos bíblicos. Pero repito, el único lugar donde habla de primos, que en realidad en la Reina Valera se traduce sobrino, es en Colosenses capítulo 4. No hay otro versículo del Nuevo Testamento que hable de primos o de otro tipo de parientes. Lo demás se trata de simplemente como hermanos. Claro, o sea, se hubiera podido utilizar a otro tipo de parientes, pero esos no se mencionan en la Biblia tampoco. No dice el abuelito o ese tipo de cosas, ni el tatarabuelo. Eso no existe en la Biblia. Por otro lado, ok, nuestro hermano nos dice que, bueno, vuelve al tema de Juan el Bautista en cuanto a Zacarías, y dice que en la Biblia sí hay ejemplos donde los vecinos le ponían el nombre a los hijos de otras personas. Eso no he visto. Me hubiera gustado que nos hubiera dado los versículos donde los vecinos le ponen nombre a los hijos de otras personas. Pero pues, yo creo que nos los queda debiendo para la próxima vez. Sin embargo, yo sí quiero hacer un apunte. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, le dice, tú le pondrás por nombre. O sea, le da la orden a él como varón. Y cuando se le aparece a José y a María, no le dice a María, tú le pondrás por nombre Jesús. Le dice a José, que es el que le tiene que poner el nombre a Jesús. De hecho, perdón, vamos a mirarlo aquí en Mateo 1. Ok, a ver. Mateo 1:20. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, todos en la Biblia, el que tiene la autoridad de ponerle el nombre a su hijo es el padre. Por eso leíamos en la lectura anterior que la sociedad judía era patriarcal, porque era el padre de familia el que tenía dicha autoridad. Por otro lado, a ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, también volvemos a Mateo, cuando el hermanito nos dice que no se nombran a los hermanos de Jesús en la genealogía, porque la genealogía es de Jesús y no de sus hermanos. Vamos a ver si eso es cierto o no es cierto dentro de la misma genealogía de Mateo, que es la genealogía de Jesús. Vamos todos, por favor, anoten Mateo capítulo 1, versículo 2. Dice así, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. A Judá y sus hermanos. Miren cómo sí se mencionan hermanos en la genealogía de Jesús. Pero la cosa no termina ahí. Los invito a que bajemos en este mismo capítulo al versículo 11. Dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación de Babilonia. Entonces encontramos dos versículos dentro de la misma genealogía de Jesús donde se mencionan los hermanos. Pero cuando llegamos a Jesús, no aparece ningún hermano de Jesús. Por otro lado, cuando Jesús se perdió en el templo, no se menciona que por ningún lado a los hermanos de Jesús. O sea, en toda la historia de la infancia de Jesús no se menciona ningún hermano. Cuando supuestamente se mencionan los dichosos hermanos de Jesús, es hasta los 30 años, el comienzo del ministerio de Jesús. Para esa fecha ya María estaba, pues tendría que estar muy, muy seca, pues, y tendría que hacer otro milagro Dios para poder enviar otro ángel y decir, en tu vejez vas a tener
otros hijos, vas a tener más hijos. Porque antes de los 12 años, cuando tenemos noticia de Jesús, por ningún lado aparecen los hermanos. Aparecen supuestamente después de los 30. O sea, o María era muy fértil, ¿sí? O Jesús o los ángeles hicieron otro milagro, pero no aparece en la Biblia. Por otro lado, nuestro hermano dice que cuando Dios le dice que tendrán un hijo, se refiere a que perderán la virginidad. O sea, cuando le dijo a María que iba a tener un hijo, era porque iba a perder la virginidad. Bueno, yo cuestiono eso porque Sara, cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo, ya te rozaba los 90 años, o sea que yo creo que kilometraje tenía de sobra. Yo no creo que el ángel haya decidido, vas a tener un hijo, porque hasta los 90 años vas a perder la virginidad. Yo, con el perdón de todos, yo eso lo dudo mucho. Y en el caso de Isabel, pues peor aún, porque también dicen que Isabel era una viejita. O sea que según esa lógica, el pobre Zacarías jamás tocó a Isabel, sino hasta que se le apareció el ángel por allá a los 90 y pico de años, y le dijo, vas a tener un hijo, o sea, vas a perder la virginidad. Entonces, pues yo creo que disiento mucho de la explicación que nos da nuestro hermano Arnold sobre su supuesta refutación de por qué el ángel anuncia un solo hijo y las personas tienen un solo hijo. No se refiere a la pérdida de la virginidad. Bueno, los parientes en griego y en hebreo, pues eso ya lo vimos, o sea, es una cuestión del betap, digamos que a las cartas que escribió a pueblos gentiles de sobra, pues obviamente sí se utilizaba en griego otro tipo de parientes, pero cuando se utilizaban esto hacia judíos griegos, se utilizaba solo la palabra hermanos, adelfos, ¿ok? Precisamente por el concepto de la beta. Ahora, bueno, pues ya que me queda algo, vamos a hablar que si María tuvo relaciones con José. Bueno, pues a ver. El problema es que en Génesis, esto es un tomado de Génesis, ¿sí? Cuando habla de Adán y Eva, que Adán digamos, conoció a su mujer y tuvo por hijo a tal persona X. Hay 3 ejemplos en Génesis. Resulta que en el caso de Mateo 1:25 dice que José no la conoció. En la estructura del Génesis dice que Adán sí la conoció. Aquí hay una diferencia. Ahora, en el cuento del hasta qué, dicen que hay un cambio de situación, pero ese hasta qué también es muy, digamos, muy dudoso. ¿Por qué? Dice Génesis 39, del 10 al 12. Ella insistía en hablar con José día tras día, pero él no accedió a acostarse y a estar con ella hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y conoció que no había ninguno de la casa allí dentro. O sea, aquí no se acostó José con ella. O sea, de hecho la Biblia nos narra que ella se quedó con las ropas de José y José salió corriendo. Pero acá dice que hasta qué. O sea, él dice, él no accedió a acostarse y estar con ella hasta que cierto día entró en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno allí en la casa adentro. Entonces ella le asió la ropa diciéndole, acuéstate conmigo, pero él dejándole su ropa en la mano salió huyendo afuera. O sea, no hubo cambio, no se acostó con ella. Ahora, bueno, también hay otro en el Nuevo Testamento, ahí en el mismo Mateo, donde dice que el pueblo no se arrepintió, o sea, no supo la voluntad de Dios hasta que llegó la inundación y acabó con todos. O sea que después de muerto, cuando llegó la inundación, entonces los judíos sí entendieron que Dios reprobaba, o bueno, digamos que los seres humanos entendieron que Dios los había inundado porque no aceptaba su comportamiento, pero ya después de muertos.
no tendría sentido aquí la explicación del hasta qué, y es una cita tomada del mismo Mateo. Y pues yo creo que ya es suficiente. Ya, hermanito. Bien, digan de nosotros, hermanos. Entonces, voy a dar por terminado, porque ya se fue Rodrigo.